Hemos vivido años de política dura, agresiva, estresante para la ciudadanía, que no entiende la incapacidad de acuerdo y todo el ruido que hay. Y nosotros y nosotras tampoco. Estamos hartos de que se utilice la política como un ariete con el que derribar al adversario. Hartos de las exageraciones, hartos de las mentiras, de las fake news, del regate corto, de las palabras que se lleva el viento. Hacemos frente a la involución democrática, así como a los populismos y a la demagogia de uno y otro signo. Porque la fortaleza del Partido Nacionalista Vasco es el diálogo, el decir las verdades de frente, desenmascarando a quienes utilizan la demagogia y el populismo para seducir con su radicalismo extremo e ir en contra de la igualdad, para alimentar la xenofobia, el odio al diferente. Lo nuestro es la política seria frente a las promesas de subasta y de zoco, frente a la amenaza de desandar el camino del progreso o de quienes abogan por acabar con las autonomías y el autogobierno. El PNV quiere seguir siendo la voz de Euskadi en Madrid, una voz nítida, sin dobleces, una voz siempre dispuesta al diálogo y capaz de llegar a acuerdos, en beneficio de todos y de todas, y fundamentalmente de la ciudadanía vasca. Eta erakutsi dugu akordioak egiteko gai garala. Argindarraren prezioak gorantza egin ebanean, arazo larria bihurtu zen bai gure enpresetarako eta baita gure etxeen fakturetarako. Eta gasaren prezioa argiaren afinkatzeko sistematik kentzeko, eskatu genduan lehenengoak geu izango ginen, holan fakturak merkatzeko. PSOEk aurka bozkatu eban, zorionez gero atzera egin eban. Hemos logrado inversiones para las empresas vascas y para extender la contratación dual. Aseguramos las pensiones al IPC con nuestro voto, como también lo logramos cuando Rajoy quiso reformar las pensiones, y eso lo hicimos en solitario. 2,5 millones para actuaciones en pasos a nivel en la margen izquierda, más de 27 millones para la EDAR de Galindo, 4 millones para el Alto Horno de Sestao, etcétera, etcétera. Hemos tenido siempre en cuenta para nuestra acción los intereses vascos. Ese es nuestro compromiso. Y que no os confundan. El PNV se presenta con un programa que responde a las necesidades y a los intereses de Euskadi. Y lo decimos alto y claro. Feijóo ha rebasado todas las líneas pactando e introduciendo la ultraderecha en las instituciones. Ha hecho lo que ningún otro líder de la derecha europea. Con tal de alcanzar el poder, si lo necesita, normalizará a Vox. Las recetas que apunta en su programa son más código penal y reversión de derechos y leyes con las que estamos de acuerdo. El riesgo de involución es enorme y nosotros decimos no a la involución. Pero también os digo que, a diferencia de aquellos partidos que se presentan simplemente para apoyar a uno o al otro, nosotros nos presentamos para llevar la voz de Euskadi a Madrid. Eusko Alderdi Jeltzaleak erantzunkizunez eta zentzuz jokatzen dau beti. Sánchezen investiduran, egoera politiko zail baten aurrean egonkortasuna emotearen aldeko apostua egin genduan. Litekena zan era batkarrean. Ordura arte, Madrilen gobernua osotzeko partido ezberdinen arteko irudik ezineko akordioa bultzatuz. Investiduraren alde bozkatu genduan, eta Sánchez bi botoren gaitik bakarrik izan zen presidente. Guri esker. Bloke horretan teoriaz dagozen beste alderdi batzuk ez zuten aldeko botorik emon. Argi geratu bedi, erantzunkizunez, jokatuko dugu oraingoan be. Erantzunkizunez jokatuko dugu oraingoan be. Baina Eusko Alderdi Jeltzalea ez da inoren makulua. Euskadiri, bere programari, eta euskaldunei bakarrik zor zaie leialtasuna. Eta norbaitek gure botoak nahi baditu, gure eskaerei erantzun beharko deutzez. Itunak egin eta bermeak eman. Euskal herritarren interesan kontutan hartu daitezen gagozan, ez inoren menpean, inoren morroi izateko.
Siendo chavales, antes de los tiempos de las maquinitas, y seguro que aquí en Sestao lo sabéis bien, coger grillos era algo bastante habitual, ¿no? Muchos habréis tenido, algunos al menos, un grillo en casa. Y aquello, la captura del grillo era todo un ritual, ¿no? Agudizabas el oído para saber de dónde venía el sonido. El grillo no era tonto, claro, dejaba de agitar las alas al notar las pisadas, te quedabas quieto hasta que volvía a cantar y cuando volvía el cri-cri, pues inspeccionabas el terreno hasta encontrarlo. Y entonces, con una fina pajita, hurgabas en la cueva para que saliera. Y muchas veces el grillo se resistía y entonces había que echarles agua. Salían y los capturabas. Bueno, creo que Andoni tenía algún otro sistema en vez del agua. Pero, entonces cogías el grillo, los grillos se guardaban en unas pequeñas jaulas y se les daban unas hojitas de lechuga y, bueno, había una temporada que es que había grillos por todas partes. En el bloque de casa, pues muchos chavales tenían uno, alguno tenía hasta 2 y 3. Y claro, el concierto era muchas veces interminable. Los grillos se contestaban unos a otros y lo peor eran las noches, hasta que el padre o la madre descubrían que tú también tenías uno y te hacía ir a soltarlo al campo. Así que no gustaba el cri-cri de los grillos, pero no decimos nada del cri-cri de los monólogos disfrazados de debate que nos llegaron anoche desde todas las ventanas mediáticas a nuestra casa. Es el tema del momento. ¿Quién dijo qué? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y con tanto ruido nos han vuelto a pervertir el sentido real de estas elecciones. ¿Acaso se elige un presidente de gobierno? ¿Son estas unas elecciones presidenciales? ¿Dónde está la tan cacareada pluralidad democrática? ¿Dónde queda la igualdad de oportunidades? ¿Cuánto tiempo gastaron los monologuistas para hablar de las prioridades de Euskadi? Cero, excepto para utilizar a Euskadi de porra para zumbar al contrincante. Quieren hacer pensar a la gente que en estas elecciones se juega el futuro de España, que solo hay 2 alternativas, la de Guatemala y la de Guatepeor. Pero no, ni son elecciones presidenciales, ni solo juegan ellos. De lo que decidamos el domingo 23 de julio va a depender si los deseos de Euskadi, los tuyos, los vuestros, los míos, los de todos y todas, los que vivimos aquí, se defienden en Madrid. Si nuestra voz, si nuestra voluntad, nuestras reivindicaciones son o no atendidas. Si nuestro bienestar va a fortalecerse o si, por el contrario, se ponen trabas para que gestionemos con nuestras propias manos aquellos servicios públicos, aquellas prestaciones que constituyen el principal factor de confianza y seguridad de los vascos y las vascas. La sanidad, la educación, la seguridad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad. Eso es el autogobierno. Las herramientas de que disponemos para vivir mejor. Autogobierno es que no tengamos que esperar para invertir en cercanías. Es que los terrenos de la SEPI se ofrezcan para proyectos industriales. Es que dispongamos directamente del dinero de fondos europeos para invertirlo en la creación de más puestos de trabajo. En su conservación y mejora es donde el Partido Nacionalista Vasco dispone la primera línea de defensa. La primera línea de defensa es Madrid, el Grupo Vasco del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso y en el Senado. Y voy terminando. Aquí no está en juego ni Sánchez ni Feijóo. Si de ellos dependiera, caminaríamos hacia atrás, hacia el centralismo, hacia el recorte de autogobierno. Unos escondiéndolo en un federalismo jacobino y los otros en el retorno a las esencias de la España una grande y libre. En esa dualidad, en esa polarización de Guatemala a Guatepeor, el PNV no se rendirá ante nadie, porque el PNV no es muleta de nadie, ni depende de nadie. El PNV solo está con la ciudadanía vasca. Nuestro compromiso es con Euskadi. Nuestra voz, nuestro voto es la voz y el voto de Euskadi en Madrid. La voz de un equipo, de un grupo que entone como un orfeón, no como un concierto de grillos. Los grillos al campo. Euskadi con voz propia. Vota Partido Nacionalista Vasco. Gora Euskadi Eskatuta.